Buenas tardes, somos el grupo 3 para la tarea número 6 de física. En este caso, nuestro grupo nos tocó el ejercicio 2, que dice que sea un hilo recto de 10 centímetros paralelo al eje X, por el cual circula una corriente de 2 amperios en la dirección de la X positiva. La fuerza sobre el hilo debido al campo B es de 3 newton en la dirección J y 2 newton en K. Si un hilo gira de forma que queda paralelo al eje Y con la corriente circulando en la dirección de las Y positivas, la fuerza sobre el hilo viene a ser de menos 3 newton J y menos 2 newton en K. Determinar el campo B. Nos piden determinar el campo en los dos casos, de las fuerzas resultantes diferentes. Entonces, los datos que nos da el ejercicio para el primer campo son de la corriente de 2 amperios, la fuerza resultante es de 3 newton en J y 2 newton en K. El vector L va a ser igual a 10 centímetros. En sistema internacional igual a 0,1 metros en la dirección Y. Para el segundo escenario tenemos que la fuerza resultante es menos 3 newton en J y menos 2 newton en K. El vector L es el mismo, pero esta vez en la dirección J. Bueno, para resolver este ejercicio, primero vamos a usar lo que viene siendo la fuerza que experimenta este conductor. Eh, Esta fuerza es igual a I, que es la corriente, por el producto cruz entre L, que viene siendo la longitud del conductor, por B, que viene siendo el campo. En este caso nos falta B, el campo, pero tenemos la longitud, que es L. Entonces, haciendo producto cruz de L cruz B, eh, resolvemos. Tenemos que I, sacamos que como un producto cruz normal, I por cero, porque en este caso, bueno, viene siendo I por cero por BZ, por cero por BZ, por cero por BY, y por cero. Menos J, que sería 0,1 por el campo en Z, más K, 0,1 por el campo en Y. En este caso, el campo en X no hay. Entonces, esto igual le igualamos a la fuerza, que es igual a corriente por L cruz B, teniendo que la fuerza nos da el resultado de la corriente por lo que nos dio L cruz B, que viene siendo menos J 0,1 por el campo en Z, más K por 0,1 el campo en Y. Ahora simplemente reemplazamos valores de que nos dieron en el ítem anterior. Tenemos que 3J más 2K viene siendo igual a 2, que es la corriente que nos dieron, menos J por 0,1 por el campo Z, más K por 0,1 por el campo en Y. Ahora separamos en componentes los J con los J y los K con los K. Y resolvemos. Ahora, como ya tenemos separadas ambas componentes, sabemos que podemos usar ecuaciones tradicionales y resolver y encontrar la componente en Z del campo magnético y la componente en Y del campo magnético. Ahora, al despejar 3J igual a menos 0,2 la componente en Z del campo magnético J, vemos que J se simplifica, 3 queda como valor y el menos 0,2 pasa a dividir. Estos valores al calcularse dan igual a menos 15, una magnitud de la componente BZ. Ahora, asimismo sucede con la componente BY. Se simplifica K y tenemos 2,0 sobre 0,2, que esto nos da igual a 10, la magnitud de la componente en Y del campo magnético. Tenemos en cuenta que estas son componentes del campo, así que estas van a tener como unidad el Tesla. Así tenemos que la componente en Z es igual a menos 15 Tesla en la componente K y la componente en Y va a ser igual a 10 Tesla la componente J. Y usando el segundo escenario, podemos también encontrar Bx, ya que en el primer escenario esta no puede ser calculada. Usamos el, la, el hilo después de rotar y posicionarse en Y positivo y lo multiplicamos por el campo magnético. Así, con esta componente en Bx, By y Bz, con el producto cruz en 0,1J, tenemos que I por 0,1 por la componente en Z menos J por 0, por lo que se simplifican el Bz y Bx en la multiplicación en la segunda componente, y menos K
por 0.1 por Bx. Ahora, utilizando los componentes del producto cruz que ya hemos obtenido, lo reemplazamos en la fórmula de la ecuación de la fuerza y nos quedaría que la fuerza es igual a I por la componente I, que sería 0.1 multiplicado por la componente Z del campo, menos la componente K por 0.1 multiplicado por la componente X del campo. Entonces, reemplazando los valores que ya nos dieron de la fuerza cuando el hilo está en el eje Y positivo, eh, y separándolo por componentes, tendríamos que la componente K de la fuerza, que sería menos 2 newton, sería igual a los 2 amperios de la corriente multiplicado por la componente K del producto cruz de la longitud por el campo, que sería menos 0.1 por Bx. De tal forma que de aquí podemos despejar la componente X del campo, que nos quedaría los 2 amperios sobre los 0.2. Nos daría igual a un valor de 10 Tesla, que la componente en X es igual a 10 Tesla. Dado los datos mencionados por mis compañeros, en base a las condiciones del ejercicio, tanto del escenario 1 como del escenario número 2, hemos podido calcular la dirección con exactitud del campo. En este caso sería 10 Tesla en dirección de I y 10 Tesla en dirección de J y menos 15 Tesla en dirección de K. Es decir, que el campo tiene el resultado como conclusión que se ve en la diapositiva. Y los datos obtenidos se ven del lado izquierdo, en donde están desglosadas por componentes el campo magnético. Muchas gracias por ver el video y tengan una buena noche.